Pedro Castillo juramentó este miércoles como presidente de la República en una sesión solemne llevada a cabo en el hemiciclo del Congreso, para luego dar paso a su primer mensaje a la nación en el que reafirmó su lucha contra la corrupción y su plan de una reforma constitucional. Nuestra primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia del COVID-19 que tanto ha golpeado a nuestro país. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú, pero debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. La salud en nuestro gobierno será un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. La salud física y mental será primera prioridad en el gobierno. Concretaremos un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo. E impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria integral que tendrán un criterio territorial para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica. El Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios. El Perú es un país de milenaria tradición minera y agrícola. Todas las culturas que florecieron en el territorio nos han dejado muestras de su habilidad, que hoy es parte del patrimonio de todos nosotros. Sin embargo, hoy se tiene una anomia crítica en el sector de minería, energía e hidrocarburos. Implementaremos el criterio de rentabilidad social, que es superior a la licencia social. Esto significa que todo proyecto debe contribuir, entre otros, con dinamizar la economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional, propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente, donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante. Mejorar el nivel de empleo y salarios, condiciones y salarios de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo. Realizar transferencias tecnológicas. La inversión foránea, extranjera o extrarregional es un medio para difundir tecnología en las áreas receptoras. Mejorar la distribución del ingreso donde la intervención no genere grupos privilegiados y otros excluidos. Promover y preservar la cultura y el medio ambiente. Toda intervención debe cuantificar certeramente el cierre de minas y otorgar garantías reales sobre cualquier pasivo ambiental. Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. De manera inmediata, para crear 1 millón de empleos en un año, nuestro gobierno implementará las siguientes medidas. Golpe de inversión pública y generación de empleo temporal. Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento o construir obras en todo el país. Para ello, se asignará 3.000 millones de soles para las municipalidades y los gobiernos regionales para la aceleración de inversiones. 1.000 millones de soles para arreglar trochas carrozables a los centros poblados del país. $700 millones de soles para el programa Trabaja Perú, que pequeñas obras municipales intensivas, en empleo. Transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de 700 soles a cada familia vulnerable, dado que la pandemia ha generado muchos costos en educación y salud a las familias, y a eso
Ahora se ha sumado en el último mes del gobierno anterior un alza de precios que afecta a la alimentación familiar. Los programas de facilidades de crédito realizados de manera concertada entre el gobierno y el BCR han permitido sostener a sectores empresariales durante la pandemia, pero excluyeron a las mayorías, al agro, las pymes y los consumidores. Por ello, queremos sostenerlos y ampliarlos. En este sentido, ampliaremos los periodos de gracia y facilitaremos la reprogramación de deudas de las MIPES. Lanzaremos un nuevo programa de crédito orientado específicamente a la protección del empleo y le daremos especial atención y prioridad a los sectores más afectados por la pandemia: el agro, MIPES, turismo y transporte. Hemos expuesto más de una vez cómo está el sistema educativo. En mi gobierno será una prioridad que este gobierno del pueblo y para el pueblo declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia. Proponemos aumentar el presupuesto del sector educación para dar respuesta a las grandes necesidades educativas de los sectores vulnerables, rurales, bilingües, periferias marginales y urbanos. Nos proponemos duplicar la asignación presupuestal para la educación pública en los primeros años de nuestro gobierno y aumentar la participación del gasto en el PBI. La innovación será una prioridad en las escuelas y la conectividad a Internet. En nuestro gobierno, el Internet será un derecho, no un servicio. Priorizaremos la preparación de alimentos con productos locales nutritivos, de tal manera que al mismo tiempo se insertarán recursos económicos para fortalecer y desarrollar la agricultura local. Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y de educación superior. Poner orden en la minería. Esto significa reglas claras, escenarios sin sorpresas para los actores, utilizando las buenas prácticas que se dan en otros escenarios, expulsando a la corrupción, sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto. Haremos lo posible para producir más y con mayor valor agregado. Promoveremos y reconoceremos a las industrias e inversiones que tengan rentabilidad social, con políticas específicas para la gran empresa, para los pequeños negocios y para los sectores comunales y cooperativos. Revisaremos las condiciones económicas con grandes empresas pesqueras para la obtención de mayores ingresos tributarios para el país y para que generen mayor valor agregado e industrialización de nuestros recursos naturales y marinos y empleo digno. Flexibilizaremos los requisitos para facilitar el acceso a créditos y formalización de las MIPES. El Estado evaluará las MIPES para que accedan a préstamos y se rectifiquen, reconociendo el prestigio de ellas como buenos pagadores. Se desarrollarán alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo entre la universidad y la educación técnica en todos los niveles. Para la inmediata reactivación económica del sector rural, destinaremos 3.000 millones de soles para el Fondo FAE Agro, haciendo más accesible y con mayor presencia a nivel nacional. El agrobanco se convertirá en un eficiente motor del desarrollo de la agricultura del país. Implementaremos el Plan Nacional de Industrialización y Mejora Productiva del Campo. Con la participación de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, direccionaremos fondos públicos para darles equipos y tecnología de punta a los agricultores organizados. Por nuestro bajo nivel en ciencia, tecnología e innovación, las exportaciones correspondientes al año 2019 estuvieron compuestas por 79% de productos sin valor agregado. Este porcentaje subió al 81% el año 2020. Por la globalización y el calentamiento global, se prevé que esta realidad se agravará.
Para hacer frente a estos desafíos, mi gobierno promoverá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Petroperú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados. Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano, se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica. No estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso. Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales, porque muchos hoy en día están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva constitución política que, entre otras cosas, permita adecuar los contratos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional, garantizando los ingresos del Estado. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Promoveremos el ingreso al servicio militar voluntario con la creación del programa Ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro. Fortaleceremos el equipo de las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con eficiencia su misión encargada. Inicio de los proyectos denominados el Tren Inca, que comprenderá el trayecto de Cajamarca a Puno, y el Tren Grau del ámbito longitudinal por toda la costa Tumbes-Tacna. Ambos serán gestionados desde la vocación de integración de mercados locales y turismo con financiamiento internacional. Se gestionará un programa de financiamiento de 500 millones de soles con fines de ejecutar proyectos de impacto, mejorar y dar valor al capital turístico, gastronómico y de culturas vivas. Se mejorará la apertura de mercados de comercio bilateral y de integración regional, mejorando la exportación e ingreso de divisas. Los TLC buscaremos mejorarlos desde los intereses del país. Nuestro país tiene grandes retos en materia ambiental. En este campo tenemos que crear instrumentos estratégicos para la gestión moderna de los recursos ambientales, como el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y el de metales pesados, metaloides y sustancias químicas tóxicas, entre otros. Necesitamos un Ministerio del Ambiente que sea capaz de poner freno a la degradación ambiental, la deforestación de nuestros bosques, la vulnerabilidad frente al cambio climático, que garantice estándares de calidad ambiental, que apueste por una minería sostenible, así como un tránsito a una economía socialmente inclusiva, baja en carbono. Estamos totalmente de acuerdo que el Perú se convierta en un país carbono neutral al 2050. Se aprobará la política del desarrollo e inclusión social centrada en las personas y con una lógica de articulación y coordinación con otros sectores y niveles de gobierno. Se fortalecerá los programas sociales y se buscará mejorar el sistema de focalización de hogares para atender a las poblaciones más vulnerables del país. Todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una asamblea constituyente
que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona. Tengan la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad. Sin duda, para lograr este propósito, tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República, pues será aquí, en esta Casa de las Leyes, donde se tendrá que aprobar las normas correspondientes. El Tribunal Constitucional señaló hace algunos años que este poder debe ser ejercido exclusivamente por el pueblo mediante un referéndum constituyente. Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla, que tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referendo popular. Esta es una tarea que nos compromete a todos. Lo haremos en democracia, buscando la concertación nacional, asegurando una vez más que el 28 de julio del 2026 regresaré a mis labores docentes de siempre. Como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea, Hut Umaya, Hut Chunquilla y Hut Maquilla. Una sola fuerza, un solo corazón, una sola dirección. Y que la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos. Muchas gracias, pueblo peruano. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! Muchas gracias. El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, fue nombrado este jueves presidente del Consejo de Ministros en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, donde minutos antes, Pedro Castillo juró simbólicamente al cargo de presidente de la República. Señor Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. Ancha Munasca y Guayquiparaicuna, Ancha Yacaresca Guayquicuna, Cancún Azraico, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. Y si no, Él y la patria os lo demanden. Luego de la designación de Guido Bellido como primer ministro, el presidente Pedro Castillo tomó juramento de 16 integrantes del primer Consejo de Ministros de su gobierno, dejando libres los ministerios de Economía y Justicia. Al día siguiente, los titulares de ambos ministerios se hicieron presentes y juraron en el Centro de Convenciones Lima. Ciudadano Héctor Beja Rivera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Walter Edinson Ayala González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío.
Por Dios, por mi patria y mi familia, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Muchas gracias, presidente. Ciudadano Juan Manuel Carrasco Millones, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Por Dios, mi familia, por todos los policías mártires caídos durante la pandemia y por un Perú libre de corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Juan Raúl Cadillo León, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Hernando Ismael Ceballos Flores, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Por un país más justo y sin corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Víctor Raúl Maita Frisancho, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por la seguridad alimentaria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Iber Antenor Maraví Olarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por un Perú más justo, sí, prometo. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Iván Quispe Apaza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Por los pescadores artesanales, por los miles de micro y pequeños empresarios que hoy exigen reactivación económica, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Roberto Elber Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Iván Godofredo Merino Aguirre, juráis por Dios estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Por nuestra milenaria patria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano Juan Francisco Silva Villegas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ciudadano
Heiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Ciudadano Ciro Alfredo Gálvez Herrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Taitanchik Señor Jesucristo Raico, yo peruano kunapa allin kananchikpa, yo indígena runakuna kunang manta ñawpakman allin kananchikpa, ahí juranin. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria por lo demás. Ciudadano Rubén José Ramírez Mateo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Por la refundación de la patria, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segar, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por la niñez sin desnutrición y por un pueblo peruano mejor alimentado, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Ciudadana Anaí Durán Guevara, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Por la memoria de Micaela Bastidas, por las mujeres peruanas y un país con igualdad, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Señor Pedro Andrés Toribio Topilsin Franklin Valvé, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica o orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Aníbal Torres Vázquez, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, os que lo demande. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Se trataba de ver soluciones de alta calidad para desafíos geotécnicos, ¿no? O sea, desafíos geotécnicos que ocurren en todos los países, con este asunto del cambio climático, del calentamiento global, pues
Cada día tenemos intensas precipitaciones que afectan nuestras carreteras, nuestras ciudades, huaicos, inundaciones. Y bueno, la idea era que varios países presentaran soluciones y que pudiéramos evaluarlas, ¿no? La empresa que organizó esto fue una empresa suiza, Geobruch, que fabrica una serie de productos de alta calidad para soluciones de este tipo y que tiene fábricas prácticamente en los 5 continentes, ¿no? En el caso de América tiene en Estados Unidos su fábrica más grande y recientemente ha inaugurado una fábrica en Chile, ¿no? Aquí en América. Así que Geobruch, esta empresa de origen suizo, es la que nos cursó la invitación y fuimos aproximadamente unos 14, 15 países los que hemos asistido, ¿no? Representantes de estos países que hemos asistido. En primer lugar, que la empresa Geobruch mostró una empatía con todos los asistentes, que el primer día que asistimos al evento se hizo un llamado a todos aquellos que no habían sido vacunados y fueron inmediatamente llevados a una clínica para que se les aplicara la vacuna de una dosis, la Johnson & Johnson. Entonces eso nos mostró a nosotros que íbamos a estar bien en ese evento, de que la empresa tenía mucha empatía por los asistentes y con eso ya nos demostró de que lo que quería era que nosotros brindáramos lo mejor nuestro en el tema de nuestro conocimiento, de nuestro aprendizaje y no solamente que habíamos ido para asistir a un evento cualquiera. Sí, definitivamente es muy importante porque en mi caso me ha permitido conocer soluciones que ya se están aplicando, ¿no? Se están aplicando no solamente en los países desarrollados, que sabemos que tienen muchísimo interés en la seguridad de las personas, tanto en carreteras como en minería, por ejemplo. En el caso de carreteras, México, Canadá presentaron soluciones de control de estabilidad de taludes, que son problemas que los tenemos también en nuestras carreteras. Nosotros a veces nos llega como noticia que hay desprendimiento de rocas, que hay, hace 4 años, recuerdo, aquí entre Sayán y Churín, una serie de desprendimientos afectó un minibús y murieron 14 personas, ¿no? Entonces, lamentablemente ahí están, ¿no? Los 14 personas que murieron por esta situación. Y la idea es tratar de enfrentar estos desafíos con soluciones de alta calidad. Y es por eso de que mi interés fue también asistir para imbuirme de eso, pero también en minería. En minería, por ejemplo, somos testigos a veces de constantes, no claro en las grandes minas, pero sí en otras minas medianas y más pequeñas, de las explosiones, de caídas de rocas dentro de los túneles, y hay soluciones para eso, ¿no? Lamentablemente, a veces se usan soluciones que no son, digamos, tan adecuadas, y la idea es poder imbuirse de las soluciones que ya se están dando en otras realidades y poderlas ofrecerlas a través de nuestro trabajo de consultoría acá en el Perú. Bueno, lo que se viene estudiando en el mundo es que cada vez hay medidas, ¿no?, que se toman para evitar, no para evitar accidentes de tránsito, porque a veces los accidentes de tránsito son inevitables, pero sí para evitar que las personas fallezcan a consecuencia de un accidente de tránsito, ¿no? Eso es muy importante y esa diferencia es importantísima. Por eso es de que uno de los países líderes en esto, y mencionaba yo a Suecia, allá está, por esas cosas de coincidencia, la empresa Volvo, que fueron los inventores del cinturón de seguridad, de las barras transversales en los vehículos. O sea, la idea es proteger cada vez más al pasajero, pero también eso ha llevado como que ellos en Suecia se pusieron ahí nació la famosa tolerancia cero, o sea, que nadie muere en un accidente de tránsito. No lo han podido conseguir, pero sí han pasado más o menos de la década del 60, 70 del siglo pasado de unos 2.000 fallecidos en accidentes de tránsito, y a pesar que ha subido el uso del vehículo,
al día de hoy andan por 120, 140 fallecidos en accidentes de tránsito. O sea, imagínense esa reducción que ha habido. Nosotros, al contrario, en el Perú, si más o menos comparamos esas mismas cifras, hemos pasado de 1.500 a 4.000 el día de hoy, ¿no? Entonces, cada vez aumentamos, ¿no? Y lamentablemente no tenemos una política de seguridad vial en nuestro país. Hay medidas, pero aisladas, que no contribuyen, pues, a que los accidentes en general disminuyan, sino que lamentablemente el tema del cinturón de seguridad, por ejemplo, se implementó, se desarrolló muy bien, ha evitado muchas muertes en accidentes de tránsito en el Perú, pero ahí ha quedado como una medida aislada, ¿no? Todavía falta avanzar en otra serie de medidas que tienen que concatenar al usuario, tienen que concatenar al vehículo y también al ambiente vial, o sea, a la carretera en sí. Eso es lo que nos falta a nosotros desarrollar para evitar, pues, que tantas personas, imagínense, para que tengan idea, prácticamente cada gobierno se va con 20.000 fallecidos a cuestas por accidentes de tránsito, y es una cifra tan grande que increíblemente no se resalta a veces. Efectivamente, las soluciones ya están a disposición, es tema de utilizarlas. Cuando, por ejemplo, en la Costa Verde se decidió poner esas mallas, a veces hubo muchas críticas, se decía esas mallas, y lo que no sabían es que esas son unas mallas provisionales, ¿no? Son unas mallas de un periodo de duración de 4 o 5 años, que ya, es más, ya los cumplieron, y se va a necesitar cambiarlas. Ahora creo que para la próxima vez ya necesitamos ir a una solución más duradera, un poco más caro, pero creo que ya se mostró de que evita que ocurran problemas, y sobre todo ahora que se piensa, ahora que se está mejorando la Costa Verde, que vamos a tener un acceso desde el Callao, convertirlo eso en una gran vía de evitamiento para Lima. Entonces necesitamos darle seguridad a los usuarios. Igualmente, nuestra carretera central y todas nuestras carreteras de acceso a la sierra. Nosotros tenemos toda una cordillera de los Andes poblada de sur a norte, y cada vez requieren, pues, mejores carreteras, ¿no? Ya en la central, por ejemplo, ya estamos pensando en una autopista. Se acaba de firmar con un convenio de gobierno con Francia para desarrollar una autopista a la carretera central. O sea, van a aumentar las velocidades, y por lo tanto debemos tener mejor cuidado en que ya no podemos permitir que la carretera se esté interrumpiendo por un huaico o se esté interrumpiendo por una caída de rocas, y tenemos que darle soluciones a esos aspectos. Así que, y tener en consideración que no solamente hay costos para el país en cuanto a las congestiones, a las demoras del transporte de personas y transporte de carga, sino al valor de la persona. En el Perú, un estudio desarrollado por el economista Jorge Chávez determinó que un fallecido en accidente de tránsito al país le cuesta entre 200 a 250 mil dólares. ¿Por qué? Porque el promedio de fallecidos en el país es de 30 a 35 años, entonces tenemos personas que dejan de producir al país 30 años, ¿no? Por eso que incluso hay una metodología para calcular ese costo que se llama la metodología de la pérdida del costo de producción, que es el que aplicó el doctor Jorge Chávez. Porque cuando aplican otras metodologías, como en Estados Unidos, en Europa, que se llama la metodología de la disposición a pagar, ahí sale que una persona en un accidente de tránsito le cuesta a esos países entre 3 a 4 millones de dólares. Entonces, una sola persona, imagínense un accidente como el que tuvimos en Pasamayo por no tener unas barreras de seguridad. Se fue ese bus al abismo y fallecieron 52 personas. O sea que lo que nosotros podemos evitar con soluciones adecuadas es de bastante beneficio para nuestro país, ¿no? Entonces, este es un llamado a las autoridades
que no solamente el ministro de Transporte se debe preocupar en que se hagan carreteras, en que se asfalten, en que inaugurarlas, sino también en que sean seguras, ¿no? Eso es tan importante como inaugurar una vía, y que ojalá cada ministro nos salga a decir: en mi periodo hemos pasado de 4.000 a 3.800 y así sucesivamente, hasta que podamos disminuir y tener nuestras carreteras mucho más seguras para beneficio de todos los peruanos.